20 horas en punto, aquí comienza la emisión estelar de Telediario. Gracias como siempre por su preferencia. Tenemos un repaso de los hechos más importantes del Ecuador y del resto del planeta. Estos son nuestros titulares. Bienvenidos y bienvenidas. El Ministerio de Salud descarta casos de coronavirus en el Ecuador. Las autoridades anunciaron el fortalecimiento de acciones de prevención, control y atención en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos ante un posible ingreso de la enfermedad al país. Los mecanismos de recaudación de dinero fueron conformados en el gobierno anterior. Así lo ratificó Pedro Verduga, empresario que rindió su testimonio en el 9º día de juicio del caso Sobornos 2012-2016. Verduga aseveró que fue obligado a pagar en cruce de facturas. Las brigadas Toda una Vida continúan con sus recorridos a nivel nacional. Acercar y brindar los servicios a personas que lo necesitan es el objetivo del plan gubernamental. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, las lluvias que se registran en estos días en todo el territorio nacional se extenderán hasta el próximo 29 de febrero. En Quito, fieles católicos acudieron masivamente a iglesias del centro histórico por el miércoles de ceniza que marca el inicio de la cuaresma. En lo internacional, en México, una familia vivió momentos de pánico durante una balacera en la ciudad de Río Bravo, en Tamaulipas. Y en los deportes, el partido Japón contra Ecuador por la Copa Davis se jugará en el país asiático sin público a causa del coronavirus. Comenzamos. No existen casos de coronavirus ni sospechosos ni confirmados en el Ecuador. Así lo informaron autoridades de gobierno, quienes además dieron a conocer detalles sobre las acciones de prevención, control y atención ante la posibilidad de que la enfermedad pueda ingresar al país. La ministra de Salud fue enfática en señalar que en el Ecuador no existen casos ni sospechosos ni confirmados de coronavirus. Sin embargo, ante el primer caso registrado en Brasil, en el país se destinará un hospital exclusivamente para atender una eventual emergencia. Adicional a esto, el Ecuador cuenta con la capacidad para realizar las pruebas. Tenemos los reactivos, los primer, recordando una vez más que fuimos el primer país en Latinoamérica en tenerlos. Tenemos la capacidad instalada, tenemos los equipos. Se suman 14 hospitales más de la red pública, 4 del IES y en las próximas semanas 4 adicionales. La corresponsabilidad es vital. Es importante que los ciudadanos también efectivamente tomemos las medidas que corresponden. Es importante que si se tiene un síntoma, fiebre, tos o dificultad para respirar, hay que solicitar atención médica. Esto es uno de los temas que tenemos que todos hacerlo de manera preventiva. Los controles en puertos y aeropuertos también se incrementarán, sobre todo cuando los vuelos provengan de los países donde está activo el coronavirus. Estos son China, Italia, Irán y Corea. Lo propio para el turismo navegable, particularmente en las Islas Galápagos. Aquel que proviene, por ejemplo, de veleros al ingreso a la Reserva Marina, tenemos ya los equipos trabajando. Y los establecimientos educativos no están exentos de los protocolos de prevención. En coordinación con el Ministerio de Salud tomaremos medidas extremas. La ministra de Salud además hizo referencia al presupuesto que el Ecuador destinará para atender una potencial emergencia por coronavirus. 60 millones de dólares que vamos a necesitar. El gobierno nacional está dispuesto, hay toda la predisposición para tener los recursos. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. En las redes sociales, pasajeros denunciaron la falta de controles para prevenir el coronavirus en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo en Guayaquil, mientras el Ministerio de Salud ratificó que existen 2 puntos de atención permanente en la terminal aérea. El Ministerio de Salud Pública aumentará los controles en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo en Guayaquil para garantizar que el personal médico atienda las 24 horas del día con 2 puntos de información permanente. Así lo ratificó el doctor Augusto García, coordinador zonal 8 del Ministerio de Salud Pública. Tenemos 2 puestos, uno aquí a la entrada del aeropuerto y otro dentro del aeropuerto, en el cual se hace una visita a los pasajeros que van llegando de otros países y también tratando de detectar pacientes que vengan con sintomatología respiratoria o febril a fin de determinar la presencia o no de algún
caso que podía presentarse en el país. Evitar la transmisión de persona a persona por medio de medidas educativas con respecto a cómo toser, ¿no? Protegernos de esa manera. Estamos también implementando lo que es higiene de manos. En la terminal aeroportuaria existen 2 lugares de atención para control epidemiológico, uno en la sala de embarque para quienes salen y llegan de otras partes y en la sala de visitas. Estoy regresando a Estados Unidos, pero mi familia vive en Italia, entonces ellos también tienen que tener mucho más cuidado porque allá, ahora como dicen, es el tercer país que tiene este virus. Porque realmente no había visto que habían estado impartiendo estas informaciones, pero me parece muy bueno. Tenía que haber sido desde mucho antes porque ya el tema del coronavirus ya lleva tiempo. Aunque algunos usuarios aprueban la medida, hay otros que consideran que no son suficientes. Pero debe expandirse, debe ser más amplio. Está bastante limitado aquí y no tenemos los recursos, digamos, sanitarios para recibir tantos enfermos como lo está haciendo China. Para prevenir una epidemia, las autoridades sanitarias recomiendan a la ciudadanía en general. No se presenten alarmas en el país, no tenemos casos de coronavirus, que se apliquen las medidas preventivas de lavado de manos, el uso de alcohol gel, el toser, el tratar de no permanecer en sitios de hacinamiento donde hay eventos públicos. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. La Organización Mundial de la Salud indicó que el mundo debe prepararse para una potencial pandemia del coronavirus, pero ¿qué características debe tener la enfermedad para ser declarada como una pandemia? A continuación, una especialista en enfermedades infecciosas nos proporciona la respuesta. En días pasados, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el mundo debe prepararse para una potencial pandemia del coronavirus. ¿Pero qué es una pandemia? La doctora Catalina Salinas, especialista en enfermedades infecciosas, hace una aproximación a la definición. La textual de una pandemia es que una epidemia que ha empezado en un lugar, en este caso en Wuhan, en China, se extienda a 2 o más continentes. La diferencia para una pandemia o para una emergencia ya de salud pública es que se empiecen a ver casos autóctonos y esto quiere decir que ya empiece a haber transmisión en lugares fuera de la China, que es donde empezó esta epidemia, de personas que nunca viajaron a la China. Estas características quizás son las razones por las que la OMS está analizando la posibilidad de declarar la epidemia del COVID-19 como una pandemia, pues la nueva cepa que comenzó a propagarse en China ya deja más de 2.500 muertos y cerca de 80.000 contagios. Un brote que cada vez se hace más fuerte en países como Corea del Sur, Irán e Italia. Si esta potencial declaración de pandemia se cristaliza en los próximos días, se deben fortalecer las medidas médicas para contener la enfermedad, señala la galena. Eso quiere, por supuesto, decir movilización de recursos para alcanzar las exigencias y las necesidades médicas, tanto de clínicas, o sea, para el diagnóstico, tratamiento y control de infecciones dentro de las casas de salud. Buscar casos, vamos a ser proactivos, no solamente reactivos cuando ya se nos presente un caso, sino vamos a ser proactivos y si encontramos a alguien que está sospechoso, pues vamos a buscar con quién estuvo en contacto y vamos a prevenir, justamente para evitar la transmisión. Las pandemias han sido parte de la historia de la humanidad durante siglos. La más grave en la historia reciente fue la gripe de 1918, denominada gripe española. Se estima que infectó a unos 500 millones de personas y mató a unos 50 millones en todo el mundo. Entre el siglo XIX y el XX, un total de 7 pandemias de influenza han puesto en jaque al planeta. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Y el Ministerio de Salud de Brasil confirmó el diagnóstico inicial de coronavirus de un brasileño residente en Sao Paulo, que se convierte en el primer caso de esta epidemia en América Latina. El diagnóstico oficial fue confirmado. Así lo dio a conocer el ministro de Salud de Brasil, Luis Henrique Mandetta. Cuando la prueba tuvo un resultado positivo, hicimos una contraprueba por seguridad y control. Pero desde ese momento ya adoptamos las medidas, asumiéndolo ya como un caso en la práctica de atención médica con cuidados intensivos para él y sus contactos.
Mandetta explicó que el paciente llegó al país sin síntomas, pero que el pasado domingo, 2 días después de su arribo, se dirigió al Hospital Albert Einstein de Sao Paulo debido a un malestar que los primeros análisis atribuyeron al coronavirus. El hombre de 61 años habría ingresado el 21 de febrero de la región de Lombardía, norte de Italia, donde se ha registrado la mayoría de los casos de infección en este país europeo. Los resultados de los análisis realizados en el Hospital Albert Einstein fueron considerados como preliminares y fueron enviados al Instituto Adolfo Lutz, un instituto de referencia a nivel nacional, donde se realizó un nuevo análisis que confirmó oficialmente el caso como el primero en Brasil. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria solicitó a la aerolínea en la que viajó el paciente contagiado la lista de pasajeros para identificar a las personas que estaban en el mismo vuelo desde Italia. Según informó el Ministerio de Salud, hasta hoy en Brasil todavía se investigan 20 casos de COVID-19. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Y hasta el momento, más de 2.700 personas fallecieron a causa del coronavirus. La mayor parte de los casos se concentran en la ciudad de Wuhan, pero el virus salió de China y llegó a 30 países, entre ellos Corea del Sur, Irán, Italia y España. A causa del coronavirus ya existen 2.700 muertos en el mundo. Solo en China se registraron 71 nuevas defunciones en las últimas 24 horas, es decir, la cifra más baja desde que comenzó la epidemia. El pasado martes 25 de febrero ha sido el día en el que se han registrado más contagios fuera de China, 427 en 37 países, y dentro de las fronteras del país asiático, 411 casos. Esto sucede mientras la Organización Mundial de la Salud pide prepararse para una potencial pandemia. ¿Este virus tiene potencial pandémico? Absolutamente sí que lo tiene. Estamos ya en ese escenario de pandemia. Según nuestros criterios, aún no. El aumento repentino de nuevos casos es ciertamente muy preocupante. Y ya existen nuevos contagios por coronavirus en Sevilla, Madrid y Barcelona, y se eleva a 10 los hospitalizados en España. Vamos a plantearlo como moderado para reactivar nuestra capacidad de detección, pero lo cierto es que a nivel nacional global sigue siendo bajo. Se ha confirmado un caso en Cataluña de una mujer de 36 años, italiana, que reside en Barcelona, que viajó a Italia, la zona afectada la semana pasada, y ella misma fue al Hospital Clínic, que tenía síntomas, se le tomó la analítica, ha dado positivo, el protocolo ha funcionado y ahora estamos en el estudio de contactos que se está ultimando. El número de fallecidos por coronavirus en Italia ya asciende a 12 personas, que se contabilizan dentro de los 374 contagios, mientras en Medio Oriente, exactamente en Irán, ya hubo 3 nuevos decesos, alcanzando a 15 en total. Esto mientras el viceministro de Salud de este país declaró estar también infectado. Ante esta emergencia, Guatemala se declaró el martes en alerta máxima sanitaria para evitar el ingreso de personas infectadas por coronavirus ante el reporte de contagios en Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, creemos que no es el momento de alarmar a la población, pero sí es el momento de prepararnos. Esto mientras el gobierno brasileño ha registrado el primer caso de coronavirus en América Latina. El pánico internacional amenaza la economía, mientras el mercado de mascarillas y productos sanitarios vive su agosto. Carla Arzentales, Medios Públicos. Y en este mismo tema, al término de la audiencia general de este 26 de febrero desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa Francisco expresó su cercanía a las personas enfermas por el coronavirus y a quienes trabajan por hallar una cura. La mia vicinanza ai malati del coronavirus. Deseo expresar nuevamente mi cercanía a los enfermos del coronavirus y a los trabajadores sanitarios que los curan, así como también a las autoridades civiles y a quienes están trabajando para asistir a los pacientes y detener el contagio. Per assistere i pazienti e fermare il contagio. Revisamos otros temas de su interés. Al regreso de la vacancia legislativa, en el Pleno de la Asamblea Nacional se deberá conformar la comisión multipartidista que investigará la denuncia en contra de la legisladora Karina Arteaga por supuesta gestión de cargos públicos. En Alianza País analizan su postura, mientras que varios bloques políticos coinciden en que se deben transparentar estos casos.
Este miércoles inició la vacancia en la función legislativa y uno de los temas que quedó pendiente es la conformación de la comisión multipartidista que investigará a la legisladora de Alianza País, Karina Arteaga, por una denuncia de supuesta gestión de cargos públicos y el cobro de aportes a sus colaboradores. Según su compañera de bloque, Ana Belén Marín, en este caso debe primar la transparencia. Tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias y que la verdad salga a la luz. Nosotros como asambleístas tenemos la obligación de actuar apegado a derecho y sin revanchismo. Gracias. La mesa la integrarán 3 asambleístas, un representante de la parte acusadora, otro de la acusada y un tercer imparcial. El legislador de Sociedad Patriótica, Freddy Alarcón, señaló que aunque se debe esperar el proceso, en contra de Arteaga pesan graves denuncias. Una nueva denuncia de la empleada doméstica, si ustedes vieron de pronto en las redes, que está como asesora y que le están pagando $500, y eso sería terrible. Karina Arteaga ya recibió un llamado de atención por parte de Alianza País por su actuación en el juicio político a la presidenta del CNE, Diana Tamaint. Daniel Mendoza, de los partidos aliados al bloque oficialista, aseguró que se debe respetar este proceso para emitir un pronunciamiento. Exhorto a los compañeros legisladores a que se haga un proceso transparente. Una postura similar la comparte Lenín Plaza, quien aseguró que se debe escuchar las pruebas de descargo que presente la legisladora, pues en el artículo 164 de la Ley de la Función Legislativa se establece que la comisión no podrá emitir un informe sin que se haya ejercido su derecho a la defensa, a menos que el asambleísta no se presente en un plazo de 3 días. Si es que ella es inocente, habrá que apoyarla, pero si se han cometido errores también hay que cumplir con lo que dice la ley. Ronito Apanta, Medios Públicos. Y el legislador independiente Fabricio Villamar acudió a la Procuraduría General del Estado para pedir que se investigue el caso del asambleísta correísta Jofre Poma, quien fue condenado a 1 año y 4 meses de prisión por el delito de paralización de servicios públicos durante las protestas de octubre de 2019. Villamar aseguró que Poma no cumplió con las condiciones del juez que dispuso la suspensión condicional de la pena. Escuchemos más. Lo que dice la sentencia en donde se le confiere al señor Poma la suspensión condicional de la pena es que pueda cumplir su sentencia fuera de prisión siempre y cuando no se acerque a los pozos petroleros, siempre y cuando no participe de manifestaciones o de protestas públicas. Que dentro de una protesta denominada No Más Perseguidos Políticos, el señor Jofre Poma y otras personas entraron a la asamblea la semana anterior. En tal sentido, independientemente de que sea una protesta pacífica, con causa o sin causa, la protesta sucedió. Por lo tanto, se habría violado los preceptos de la suspensión condicional. En una asamblea desarrollada en la provincia de Cotopaxi, líderes de las bases de la Confederación de Nacionalidades Indígenas cuestionaron las declaraciones de su presidente Jaime Vargas, quien tras ser expulsado de Guatemala por intromisión en las políticas de ese país, afirmó ser el segundo presidente del Ecuador. El 15 de febrero, el líder de la CONAIE, Jaime Vargas, fue expulsado de Guatemala por intromisión en temas políticos de ese país y por pretender participar en una agenda de resistencia en la región. Tras esa decisión del presidente guatemalteco Alejandro Yamatei, Vargas rechazó su expulsión y afirmó ser el segundo presidente del Ecuador. ¿El primer presidente quién es? Lenín Moreno. ¿Y el segundo presidente aquí en el Ecuador quién es? Es Jaime Vargas, presidente de los pueblos y nacionales del Ecuador. Precisamente estas declaraciones de Vargas fueron cuestionadas por líderes de 30 organizaciones de las bases del movimiento indígena en una asamblea desarrollada en Cotopaxi, al considerar que existe un desconocimiento del presidente de la CONAIE del marco jurídico del país. Los dirigentes debemos hablar claro para no crear confusiones por ninguna de nuestras declaraciones. Yo lo único que digo, que en el país no hay un segundo mandatario. En el país, en el Estado, tenemos nuestras 2 autoridades máximas, que es el presidente y vicepresidente de la República. Creo que hay que ser objetivos en esta cuestión. Primera cuestión, hemos dicho que si hay un error, de pronto en la vocería de nuestro compañero. Según una publicación de Diario Expreso, en la asamblea distintos líderes indígenas también criticaron las declaraciones de Jaime Vargas en las protestas de octubre, donde habló de crear un ejército indígena, lo cual a su consideración comprometieron la seriedad y credibilidad de la organización. Más allá de la broma que puede causar esta confusión, lo que ha creado es un odio racial contra nuestros dirigentes, una discusión, entra ahora el tema de la xenofobia, el tema de la discriminación, el tema de la burla. Las bases de la CONAIE solicitaron a Jaime Vargas mesura en sus declaraciones para evitar interpretaciones equivocadas que afecten al movimiento indígena. Sí, ha habido errores, debemos exigir que se debe corregir aquello. Santiago Tello, Medios Públicos.
En otro tema, expertos electorales de 3 países efectuarán un diagnóstico sobre el sistema de cómputo del Consejo Nacional Electoral para realizar una reingeniería antes de los próximos comicios. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, presentó a los 5 expertos en sistemas informáticos de Costa Rica, Perú y Paraguay. Dando paso al acuerdo que ya se había firmado en meses anteriores con CAPEL para trabajar en esta reingeniería del sistema informático. 6 expertos electorales. La única que no es ingeniera en sistemas está China, el resto son ingenieros en sistemas con gran experiencia en cada uno de sus países. Hasta el viernes trabajarán en el diagnóstico del sistema informático del CNE, con miras al proceso electoral del próximo año. Atamaín adelantó hace varios días que el 80% de los equipos de la institución está obsoleto y necesitará una importante inversión. Nosotros esperamos que en esta semana podamos tener una reunión técnica tanto con el Ministerio de Finanzas como con el Ejecutivo para plantear las necesidades. Nosotros nos mantenemos en la necesidad que los recursos deben ser ubicados desde el mes de marzo para avanzar con cada una de las etapas. La visita técnica es la primera de las 4 fases del acuerdo, que incluye la asistencia técnica en los cambios al sistema, el acompañamiento y asesoría durante las pruebas y la misión electoral para los comicios de 2021. Que vienen a compartir lo que ha funcionado en los países de ellos, vienen a compartir lo que no ha funcionado en los países de ellos para aportar a lo que está organizando el Consejo Nacional Electoral. Pronto tendrán noticias de nuevos organismos internacionales que también vengan a colaborar. Este viernes 28 de febrero, los delegados darán a conocer los resultados del estudio al sistema. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Ayúdanos a encontrarla. Albiño Guamán Teresa Celestina desapareció el 9 de agosto del 2019 en el cantón Pangua, en la provincia de Cotopaxi. Cualquier información, comuníquese al 1-800-335-486. Este jueves, 27 de febrero, en Primera Impresión, Javier Chalén, director del Programa Marino Costero Conservación Internacional Ecuador, ofrecerá detalles sobre el proyecto Políticas y Legislación para la Conservación de Ecosistemas y Recursos Marinos Costeros en el Ecuador continental, con el apoyo de Conservación Internacional Ecuador. Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, hablará sobre la situación del organismo y el análisis que realiza Uniore y CAPEL sobre el sistema informático para las elecciones de 2021. Norman Gray, presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, se referirá a los protocolos y acciones de prevención para evitar el ingreso del coronavirus a las Islas Galápagos. Primera Impresión, por Ecuador TV. Continuamos. Exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa exigieron al empresario Pedro Verduga el pago de $1 millón. Así lo dio a conocer este miércoles en el testimonio que rindió dentro del juicio que se desarrolla en el caso Sobornos 2012-2016. En el 9º día de la audiencia de juicio en el caso Sobornos, los abogados defensores de 8 empresarios procesados presentaron su prueba documental y testimonial. Una de las principales revelaciones fue el testimonio del representante de Equitesa, Pedro Verduga, quien indicó que recibió un mensaje que venía de la cúpula del gobierno anterior, en el que se le pedía $1 millón, recado que se lo llevó el exsecretario del Agua. En sus palabras, Verduga indicó: Walter Solís me trajo este mensaje recomendado por Jorge Glass, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Alexis Mera, indicándome que Pamela Martínez era la única para recaudar ese dinero, pero había un mecanismo. Explicó que en ese momento Equitesa ejecutaba el proyecto multipropósito Chone, pero antes Martínez ya le había mencionado que debía pagar una contribución para que supuestamente se le cancelen planillas que adeudaba el Ministerio de Transporte por la construcción de una carretera. Exigencias a las que dice accedió por deudas acarreadas. En torno a cómo fue el pago de los recursos, Verduga señaló: Se dijo que nuestra empresa entregó en efectivo, cosa que no sucedió. Pamela Martínez emitía facturas para recaudar dineros que se me había impuesto. Declaraciones cuestionadas por varios abogados. Debo decir que se trata de un testimonio de un coprocesado rendido sin juramento y de conformidad con las reglas del Código Orgánico Integral Penal, sin la obligación de decir la verdad.
Además, Pedro Verduga aclaró sobre la supuesta presión que dijo su abogada días atrás existía para que firme un contrato de servicios profesionales que justificarían facturas que constan en el proceso. Verduga señaló que se trataría del exasambleísta Cristian Viteri, también procesado. Ha dejado absolutamente claro que nadie lo ha presionado. Su abogado me contactó a mí, porque yo pedí que se levante el sigilo profesional por una factura. Otros 3 empresarios también optaron por dar su testimonio a modo de prueba, entre ellos Teodoro Calle de la empresa Técnica General de Construcciones, Víctor Manuel Fontana de Fopeca y Rafael Córdoba de la empresa mercantil técnica Córdoba Medco, quienes señalaron que no efectuaron pagos al anterior gobierno. El delito de cohecho que tanto se ha manifestado, que es de doble vía, te doy para que me des algo, pues no se ha demostrado. La audiencia se reinstalará este jueves a las 9 horas con la presentación de la prueba de 6 procesados más, entre ellos del expresidente Rafael Correa y de Jorge Glass. Olga Velasco, Medios Públicos. Y el secretario anticorrupción, José de la Gasca, se refirió al papel que cumple el organismo en un encuentro con estudiantes de educación superior en San Borondón, provincia del Guayas. Junto a estudiantes de Derecho de la Universidad de Espíritu Santo, ubicada en el Cantón San Borondón, el secretario anticorrupción José de la Gasca se reunió para abordar temas como lo que denominó delitos de cuello blanco y evitar que las futuras generaciones terminen involucradas en este tipo de delitos. Revertir esa tendencia de la costumbre, de la cultura a favor de la corrupción, del pensamiento de la impunidad, sino más bien generar espacios de diálogo y debate para que podamos incentivarlos en que ellos sientan, piensen y actúen. Durante su intervención, el secretario anticorrupción señaló la importancia de una legislación pertinente para detectar estos casos y resarcir los daños. Además, destacó la participación ciudadana a través de la denuncia, algo a lo que no se debe temer. Existe este nuevo mecanismo que es las denuncias anónimas, en el cual el ciudadano puede tranquilamente hacerlo sin que su personalidad salga a la luz. Los estudiantes consideraron que la cita será beneficiosa para el momento en que ejerzan su profesión. Me parece muy importante porque como futuros abogados tenemos que tener siempre presente la ética y esto es lo que él nos demuestra en esta charla. Lo importante que es poder denunciar la corrupción y poder decir que no. Cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias se abordaron en la charla. El secretario anticorrupción indicó que desde el organismo que preside se crean las condiciones para abordar estos casos y que a esto se debe sumar la cooperación interinstitucional para ser eficientes. De la Gasca dejó un mensaje a la ciudadanía. Que se involucren, que sepan que los honestos somos más, que la transparencia es real, que la lucha contra la corrupción es real, es genuina y que cuando vean un acto de corrupción lo denuncien, claro que sí. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Y le contamos a esta hora que las brigadas Toda una Vida atendieron hasta el momento a personas de 174 cantones y 470 parroquias del Ecuador. La misión de esta estrategia es acercar y brindar los servicios y prestaciones estatales a los ciudadanos para su beneficio. Son personas a quienes, ya sea por la distancia o por sus ocupaciones, se les complica ir a las grandes ciudades para hacer trámites o recibir prestaciones de las instituciones públicas. Por iniciativa del presidente Lenín Moreno, son las entidades y sus autoridades las que ahora van a territorio para solucionar de manera directa las necesidades de la población. Así lo destacó la secretaria técnica del Plan Toda una Vida, Isabel Maldonado. Invitamos a que participen de las brigadas, a que sigan incluyéndose y fomentando la cercanía del gobierno, de los mandantes. En Carchi, Manabí, Imbabura, Esmeraldas, Pichincha, Guayas, Zamora, Chinchipe, Morona, Santiago y demás provincias del país, las brigadas Toda una Vida han estado presentes en 174 cantones y 470 parroquias. Ramiro Córdoba, coordinador general técnico del Instituto de Economía Popular y Solidaria, entidad que intervino este último fin de semana en la brigada del barrio Colinas del Norte, al noroccidente de Quito, resalta las instituciones públicas que tienen mayor demanda ciudadana en cuanto a servicios. La mayoría de servicios del Ministerio de Inclusión Económica y Social, por lo que es el tema del bono de desarrollo social. También tenemos lo que son el Ministerio de Salud, por atenciones primarias estamos con una campaña de vacunación de influenza. Quienes acuden a los puntos donde llegan las brigadas pueden salir con un crédito del Banco Ecuador, con la obtención o renovación de su cédula o con información de algún servicio público. Ciudadanos destacan esta iniciativa gubernamental. Entonces nos hace fácil a nosotros porque en veces no se puede salir. Muchísimas gracias y que sigan adelante y que sigan así con toda la comunidad ecuatoriana.
Evelyn Aguas, coordinadora de las brigadas Toda una Vida, informa cuál es el acercamiento que se hace con el barrio, con la parroquia, con el cantón o la provincia. Obviamente tenemos que priorizar en base a las necesidades de la gente, ¿sí? Porque no todos los barrios tienen las mismas necesidades. Javier Ceballos, Medios Públicos. 51.000 bachilleres de la zona 8, que corresponde a los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón, se graduaron. Además, desde este miércoles, los padres de familia podrán consultar a qué unidad educativa fueron asignados sus hijos para el nuevo periodo escolar. Alan Espinosa tiene 17 años y este miércoles se graduó de la especialización de informática en la unidad educativa Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Feliz, contento. ¿Por qué? Porque a ver a mi mamá contenta, pero a mi papá también. Yo me siento orgulloso. Alegría que comparte Gabriela Apolo, quien también se convirtió en nueva bachiller de la República y ahora busca un cupo para la educación superior. Es muy gratificante, ya que es otro paso en mi vida y aspiro a entrar a la universidad y lo que quiero coger yo es comunicación social. Al igual que Alan y Gabriela, más de 51.000 bachilleres se graduaron este miércoles en la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón, incluyendo a quienes tuvieron que repetir la prueba a ser bachilleres. Ya se les cargaron las notas y ya están preparándose para el acto de ceremonia de las incorporaciones. La subsecretaria de Educación Zonal asistió a la ceremonia de incorporación en la unidad educativa Vicente Rocafuerte. Haber llegado al día de hoy y graduarse es de valientes, de campeones como ustedes, que siguieron un camino con perseverancia, estudiando, asistiendo a clases todos los días. A la par, a partir de este miércoles, los padres de familia podrán consultar a qué unidad educativa fueron asignados sus hijos para el nuevo periodo escolar. En la página de juntos.educación.gov.es, las 24 horas del día ya puede bajar la matrícula automática. Cerca de 53.000 estudiantes fueron asignados. En caso de necesitar un traslado por estar lejano a su domicilio, se podrá solicitar del 2 al 14 de marzo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tenemos cerca de 21 sedes, cerca de 151 operadores que van a estar dando, en este caso, el servicio de algún traslado si así lo requiere. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Fieles católicos acudieron masivamente a las iglesias del centro histórico de Quito para colocarse la ceniza con motivo del inicio de la Cuaresma, una etapa de reflexión para los cristianos. Los católicos llegaron a varias iglesias del centro histórico capitalino para recibir la ceniza en su frente, una etapa de reflexión y de conversión. Con ello inicia la Cuaresma, los 40 días previos a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, hoy, al celebrar el miércoles de ceniza, la costumbre que hay de poner la ceniza en recordar en que fuimos hechos de polvo y al polvo tenemos que retornar. Algunos acuden a la celebración de la misa y otros solo van a la imposición de la ceniza que simboliza la cruz. La ceniza proviene de las palmas que fueron bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior. El ayuno y la oración se hacen recordando el ayuno de Jesucristo en el desierto. Hacer oración, mucha oración. Tenemos que hacer ayuno y tenemos que hacer limosna. Abstenerse de algo lo que más le gusta. Por amor a Dios, no voy a hacer lo que más me gusta. Para los fieles católicos son días de sacrificio, de intentar cambiar y ser mejores cristianos, según manifiestan. Eso es lo que más uno tiene que llevar, no solo en el tiempo de Cuaresma, sino toda la vida, hacer siempre el bien. Para los católicos es un rito que nos hace recordar que del polvo venimos y en el polvo nos convertiremos. Otra de las costumbres de la Cuaresma es participar de acciones solidarias y durante todos los viernes de Cuaresma es una tradición cristiana no consumir carne. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Según Quito Turismo, el carnaval en la capital dejó un saldo económico positivo de 7.8 millones de dólares por el movimiento que generaron los desfiles en el norte y sur de la ciudad, además de la actividad en restaurantes, cafeterías, hoteles y tours de Quito. Se anunció también que se redujo en un 6% el número de accidentes de tránsito. Aquí el balance del feriado en la capital. El carnaval en Quito dejó un saldo positivo. La gerente de Quito Turismo puntualizó que durante los 4 días de feriado existió un movimiento económico por 7.8 millones de dólares. En todos los eventos que se han realizado, tanto conciertos como desfiles, hubo una contratación, o más bien participaron 17,000 personas, lo cual es muy importante para dinamizar la economía de la ciudad. Varias categorías en el tema turístico, restaurantes, cafeterías, museos, como bien mencionó el secretario de Cultura,
tengan una afluencia importante. La inversión municipal fue de $1.2 millones en conciertos y $230.000 en los desfiles de carnaval realizados en el norte y sur de Quito, incluidos los gastos en logística y transporte. Los diversos eventos de carnaval desarrollados en Quito registraron gran afluencia de público. Con respecto a los desfiles que se realizaron tanto en el sur como en el norte, tuvo una confluencia de aproximadamente 40.000 visitantes. Además, se registró asistencia masiva a carnavales tradicionales como el de la parroquia rural de Amaguaña. En Amaguaña, un récord increíble con la presencia de los jarcas y todo lo que fue el corso y todo el desfile. Tuvimos 40.000 personas solo en el evento artístico. Es decir, cómo los actores comunitarios se han apropiado y sostienen sus tradiciones culturales. Eso también genera una dinámica de la economía en estos sectores. Esto mientras en Quito los siniestros de tránsito se redujeron y pasaron de 63 en 2019 a 58 en 2020. En la ciudad de Quito hubieron 0 fallecidos, eso quiere decir que se redujo al 100% los fallecidos en este carnaval. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. El sistema de videovigilancia del ECU 911 permitió durante este feriado atender de manera oportuna los requerimientos ciudadanos en cuanto a seguridad. Las cámaras de la institución hicieron el seguimiento a la aprehensión de un sospechoso de robo y de un posible caso de intento de suicidio en el puente sobre el río Chiche, a las afueras de Quito. Una cámara de videovigilancia estratégicamente ubicada en el puente sobre el río Chiche alertó a la fuerza pública de una persona que caminaba sobre un costado del puente y que de manera repentina se detuvo mirando hacia el vacío. La intervención de la policía despachada al sitio evitó un caso de posible suicidio. En el Austro, de la misma manera, la comunidad alertó sobre la presencia de un sospechoso de robo al interior de un inmueble. Una vez ubicado, policías asignados al sitio sacaron a la persona en cuestión hacia un patrullero para posteriormente ser entregado a las autoridades judiciales respectivas. El apoyo técnico de vigilancia sirvió también como soporte a policías y militares, quienes ejecutaron controles de armas y papeles tanto en Quevedo como en varios puntos de la ciudad de Guayaquil. En Loja, por ejemplo, la intervención de control retuvo a esta motocicleta, cuyos ocupantes no presentaron la documentación respectiva. El director del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, Juan Zapata, destaca cómo acciones de este tipo que se realizan a diario posibilitaron en este feriado apoyar el trabajo de la fuerza pública en el control del orden público y de prevenir emergencias mayores. El feriado fue atípico porque además de las concentraciones de los eventos por carnaval, se tocó articular emergencias por temas naturales. Juan Zapata expuso además la importancia del buen uso de la línea de emergencias porque permite la optimización de recursos para acudir al auxilio ciudadano. Aquí se aprecia, por ejemplo, cómo en Esmeraldas un sujeto levanta del piso a una mujer y la ubica al interior de un auto. Segundos después, la policía es alertada sobre este suceso. Porque recordemos que por una emergencia nos puede ingresar más de una llamada, por lo tanto el número de llamadas es mayor al de emergencias. En el feriado anterior tuvimos 66.000 aproximadamente emergencias, en este feriado hemos llegado a cerca de 57.000 emergencias, y también hay una reducción de más o menos 9.500 emergencias. Son situaciones que las cámaras de videovigilancia registran a diario y a toda hora, y la respuesta oportuna de la autoridad. Javier Ceballos, Medios Públicos. 20:40 y la Fiscalía investiga un posible delito ambiental en la playa San Lorenzo del Cantón Salinas, en la provincia de Santa Elena. La apertura de un canal de desfogue de aguas lluvias se mezcló con el mar, lo que provocó que los turistas abandonen el balneario durante el feriado de carnaval. Los trabajos de la retroexcavadora iniciaron la mañana de este lunes 24 de febrero. Así lo evidencian videos en redes sociales. El objetivo era abrir un canal de desfogue, pues la noche anterior Salinas se inundó en varios sectores. El alcalde de Salinas, Daniel Cisneros, aseguró que la medida fue tomada para evitar más acumulación de aguas lluvias. Además dijo que el sistema de alcantarillado sanitario y pluvial son independientes, desmintiendo las quejas ciudadanas. Lo que se difundía en redes sociales era que era aguas putrefactas o aguas del sistema de alcantarillado sanitario, cosa que no es cierto. Recordemos, como se lo dije, son dos sistemas totalmente diferentes, que por cierto es el mismo sistema que se hace en todas las ciudades del mundo, ni siquiera en Ecuador. En Los Ángeles es igual, en Nueva York es exactamente igual, en Londres es exactamente igual. No es un tema de que se está, como trataron de decir, atentando contra el ambiente. Pedro Zamora, comerciante, indicó que el desfogue del canal afectó en gran manera la actividad que realiza. La insalubridad motivó a los turistas a abandonar el balneario. Después que destaparon la alcantarilla y vino con desechos, carioca, fundas,
eran aguas negras, aguas pestilentas. Bueno, pues nos afecta, no es que nosotros vivimos el turismo. El ministro de Ambiente, Raúl Ledesma, se pronunció mediante su cuenta de Twitter comunicando: informa a la ciudadanía detalles de la denuncia que presentó por disposición mía el director de Ambiente en Santa Elena ante la Fiscalía. Como Autoridad Nacional Ambiental, no permitiremos impunidad y que se perjudiquen nuestros recursos naturales. Por su lado, el viceministro de Ambiente, Ramiro Montalvo, señaló que se esperan los resultados de las pruebas de laboratorio que determinen el contenido de las aguas que fueron al mar. Solamente de ella se podrá identificar cuáles son las fuentes de contaminación. Insisto, en el caso en particular, el señor alcalde nos ha mencionado que en realidad lo que ha habido es una explosión de uno de los canales donde se recogía agua lluvia. Eso es lo que menciona el alcalde. Nosotros pensamos que los resultados definitivos serán derivados de los que salgan de los análisis que se están haciendo. La contaminación del agua se contempla en el Código Integral Penal como uno de los delitos contra los recursos naturales, registrando como sanción pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Y el análisis que determine qué tipo de agua fue descargada en la playa de Santa Elena será clave para saber el impacto en el ecosistema, así como en las personas. La acción fue criticada por la Dirección de Gestión de Riesgos. Las imágenes donde se descargan aguas residuales en Salinas, provincia de Santa Elena, es un proceso que se ha vuelto común y que data de tiempo atrás. Esto, por ejemplo, sucedió solo unos días antes en Montañita, donde las intensas lluvias se desbordaron y desembocaron en el mar. Mucho antes, un video de 2015 evidencia un desfogue similar en Manta. Por eso Alexandra Ocles, quien está al frente de la Dirección de Gestión de Riesgos, considera una acción inapropiada, que demuestra que falta mucho por trabajar en manejos residuales por parte de los municipios. A través de los planes de ordenamiento territorial necesitan tener una mejor priorización y necesitan sobre todo pensar en una mayor planificación de la ciudad. El docente en la UTE Ecuador, Fausto Viteri, sabe que los procesos de descarga son normales, siempre y cuando esto de verdad sea agua tratada, que pueda regresar a las fuentes hídricas, ya sean de agua dulce o marina. Es decir, que las aguas no se viertan sin antes tener una limpieza completa y que pueda asegurarse que estén dentro de los límites permisibles que dice la ley. En este caso estamos hablando del texto unificado de legislación ambiental secundaria. Por eso espera el análisis de las muestras obtenidas en Salinas, con lo cual se podrá verificar qué contenía el agua que se desfogó hacia el mar. Pues si son líquidos no aptos, esto genera daños inmediatos en el ecosistema. Pero si el agua atravesó por alcantarillado, que fue mezclada con otro tipo de agua, o incluso en el cauce natural, si pasó por lugares donde hay este tipo de contaminación, ya sea feca animal o ya sea descargas de lavados, de otros tipos de actividades humanas, pues ya estamos hablando de un sistema de contaminación. El tema está siendo analizado como un presunto delito ambiental por la Fiscalía. Sin embargo, es importante conocer el manejo en general de las aguas residuales en poblaciones cercanas al mar. Alex Llanos, Medios Públicos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Le contamos hasta ahora que las precipitaciones registradas durante el feriado de Carnaval se prolongarán hasta el próximo 29 de febrero. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI. Todo el territorio ecuatoriano afronta este comportamiento climático. Las lluvias que fueron esquivas en enero comenzaron y con fuerza durante el reciente feriado de Carnaval. Durante los 4 días existieron precipitaciones, las cuales se prolongarán hasta el próximo 29 de febrero. Las mismas además se registran en todo el territorio continental del Ecuador, aunque las zonas de mayor afectación en los últimos días fueron Machala y Huaquillas en la provincia del Oro, Guayaquil, Pedro Carbo, Isidro Ayora y Milagro en la provincia del Guayas, Salinas y Libertad en Santa Elena, así como Esmeraldas, Santo Domingo y Los Ríos. Como los pronósticos no variarán, en los siguientes días se pide tomar las previsiones del caso, en particular en 3 provincias, Los Ríos y Guayas nuevamente, así como en la zona costera de Cotopaxi, donde serán lluvias de alta intensidad. Las previsiones climáticas también se amplían a la parte sur y norte de la serranía, así como a la Amazonía, donde incluso no se descartan acumulaciones y desbordamientos. Alex Llanos, Medios Públicos. Y esta tarde en la provincia del Guayas se registró una intensa lluvia acompañada de tormentas eléctricas, lo que ocasionó que al menos 2 vuelos sean desviados a Quito.
La aviación de Guayaquil informó que hay visibilidad reducida sobre el aeropuerto José Joaquín de Olmedo y que varios aviones están en espera ya que la autopista está cubierta de agua. El puente de la Unidad Nacional que conduce a Durán se congestionó por el tráfico vehicular, mientras la caída de un rayo dejó sin energía por varios minutos a los moradores de ese cantón. En Guayaquil también se detectó varios apagones. Mientras tanto, varios sectores en el centro, norte y sur de la ciudad porteña se inundaron. Ayúdanos a encontrarla. Albiño Guamán Teresa Celestina desapareció el 9 de agosto del 2019 en el cantón Pangua, en la provincia de Cotopaxi. Cualquier información, comuníquese al 1-800-335-486. Este jueves, 27 de febrero, en Primera Impresión, Javier Chalén, director del Programa Marino Costero Conservación Internacional Ecuador, ofrecerá detalles sobre el proyecto Políticas y Legislación para la Conservación de Ecosistemas y Recursos Marinos Costeros en el Ecuador continental, con el apoyo de Conservación Internacional Ecuador. Diana Atamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral, hablará sobre la situación del organismo y el análisis que realiza Uniore Capel sobre el sistema informático para las elecciones de 2021. Norman Gray, presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, se referirá a los protocolos y acciones de prevención para evitar el ingreso del coronavirus a las Islas Galápagos. Primera Impresión, por Ecuador TV. Es momento de revisar las noticias internacionales. En México, cientos de estudiantes de medicina marcharon en el estado de Puebla para exigir justicia por el asesinato de 3 estudiantes de su facultad y de un conductor de Uber. Los cuerpos fueron encontrados en terrenos cercanos a la autopista de ese estado. 3 estudiantes de medicina y un chofer de Uber fueron ejecutados cerca del aeropuerto de Puebla, en México. 2 de las personas fallecidas habían viajado desde Colombia para un intercambio estudiantil. De acuerdo a las primeras investigaciones, los jóvenes viajaban en Uber de regreso del carnaval de un lugar cercano a Puebla, pero por causas que se investigan, fueron asesinados y sus cuerpos fueron abandonados. Las víctimas fueron identificadas, entre ellas una mujer de 25 años de origen colombiano, un hombre de 22 años, también de Colombia, mientras que el tercer estudiante era originario de México. Asimismo, se indicó que el chofer fue identificado y era un señor de 28 años de edad. Las 4 víctimas fueron localizadas en la mañana de lunes en terrenos de cultivo muy cercano a la autopista México-Puebla. Iban a salvar vidas y lo que hicieron fue quitarle la vida a esos canallas. Los estudiantes y el chofer presentaron golpes y heridas de arma de fuego. Sin embargo, tenían sus pertenencias, por lo que de forma inicial se ha descartado un robo. La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla condenó los crímenes y varios de sus estudiantes de medicina salieron a la calle para exigir justicia por sus compañeros fallecidos y para pedir más seguridad en México. No tenía otras aspiraciones más que servir a este país que se está pudriendo. Y miren lo que nos hacen. No es posible que todos los días salgamos con el miedo de no regresar a nuestra casa. Carla Arcentales, Medios Públicos. También en México, momentos de pánico vivieron una madre y sus hijos durante una balacera en la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas. Los miembros de esa familia se refugiaron en el interior de una camioneta en lo que terminaban de producirse los balazos. Todo fue grabado y difundido en redes sociales. De acuerdo con este video, en Tamaulipas, en el vehículo se encuentran al menos una mujer y 4 niños. Todos, al escuchar los disparos, se quedan en la camioneta. Ahí se escuchan los llantos y gritos de los niños, quienes quedan impresionados por las detonaciones que estaban muy cerca de ellos. Al menos 10 personas están desaparecidas en Piedecuesta, departamento de Santander, al noroeste de Colombia, luego de que fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de 2 quebradas y de 2 ríos. En redes sociales circuló este video del rescate de un niño de 8 meses debajo de la gigantesca avalancha.
mientras que 12 árboles caídos en Bogotá, emergencias en localidades como Santa Fe, Barrios Unidos, Usaquén y Chapiñero, así como inundaciones en vías estratégicas, hacen parte del balance presentado por las autoridades por las precipitaciones en la capital colombiana. Gracias, Chobo. Y en este momento Flamengo gana Independiente del Valle 2-0 en la Recopa Conmebol. Tendremos los detalles en nuestro espacio deportivo fanático más adelante. Que tengan todos una excelente noche. Aquí finaliza la emisión estelar de Telediario.